Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor. Cada uno de ustedes que están aquí en el centro de adoración esta mañana, este domingo que Dios nos ha dado para alabar su nombre. Aquellos que están viendo en línea también les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Esta mañana, si trajo su Biblia, vamos a continuar. Tuvimos un poquito de receso de la serie por ¿verdad? El domingo de resurrección y el domingo pasado, pero vamos a regresar. No hemos terminado en esta serie entendiendo el amor de Dios. A veces salen preguntas ahí, ¿por qué tenemos que seguir hablando tantas semanas del amor de Dios? Bueno, cuando lo hagamos, entonces ya podemos pasar a otra cosa, ¿no? Cuando empecemos a vivir en el amor de Dios, entonces podemos discutir quizá otro tema. No, el amor de Dios es uno de los temas más explícitos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y yo quisiera que fuéramos al versículo más conocido en la Biblia sobre el amor de Dios, que es que Juan 3:16, exactamente. Juan 3:16, vamos a ir ahí. Y quiero leer este versículo, la versión, ¿verdad? En español dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te pido esta mañana que tu palabra nos aliente, tu palabra nos ilumine, tu palabra nos fortalezca en nuestra fe. Pedimos, Señor, que seamos un pueblo, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, gracias por cada persona en este momento, en este tiempo que escucha el mensaje de tu palabra. Espíritu Santo, dependo de ti. Tú eres nuestro maestro y nuestro guía. Venimos delante de ti, Padre, para adorar tu nombre, exaltar a Cristo y que el Espíritu Santo nos forme en ese carácter glorioso que es de tu Hijo. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Como digo, el versículo más conocido sobre el amor de Dios, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, el amor de Dios hacia el mundo. Aquí nos dice Juan, ¿verdad? Que Dios mostró ese amor enviando a su Hijo unigénito. Y cuando habla del mundo, obviamente no está hablando del mundo geológico, del mundo físico, está hablando de la gente que compone el mundo. Y dice que Dios de tal manera amó Dios, o los amó, que dio a su Hijo. Así que el amor de Dios hacia el mundo, podemos decir que es un amor universal. O sea, universal que llega a todos en el mundo. Pero el amor de Dios también es un amor especial, es un amor de pacto. Ese amor especial, ese amor de pacto es solamente para los hijos de Dios. Y quiero que veamos aquí algo muy interesante en Juan capítulo 3, verso 16. Es esta frase, de tal manera, de tal manera. Porque en la Biblia, y es una traducción correcta, porque la palabra griega hutos, que se comunica aquí de tal manera, ocurre más de 200 veces en el Nuevo Testamento y casi sin excepción, ¿verdad? Es un verbo de modo. Y cuando digo un verbo de modo, quiere decir que describe cómo, no de grado, no cuánto, sino cómo. De tal manera, y por eso digo, la traducción es hispana aquí en la Reina Valera es correcta, porque habla del modo en que Dios amó al mundo, no cuánto lo amó. Porque a veces la gente dice, es que Dios ama tanto al mundo. Y usan Juan 3:16, pero Juan 3:16 no nos dice, como digo, la palabra no es una palabra que habla de grado, sino de modo. ¿Cómo amó Dios al mundo? Dice la Biblia en Juan 3:16, la Nueva Versión Internacional lo lee de esta manera, porque tanto amó Dios al mundo. Y esa traducción realmente no es muy correcta. Como le digo, porque la palabra griega es un adverbio de modo, no de grado. Y luego nos dicen, ¿verdad?, los eruditos que solo significa
tanto cuando modifica un adjetivo que no es en este caso, sino que modifica el verbo amó. Dios amó de tal manera al mundo. ¿Cómo? Dando a su Hijo. La dádiva de Cristo al mundo es la demostración cómo Dios amó al mundo. ¿Sí me explico? Así que Juan 3:16 nos dice el modo o la manera en que Dios amó tanto al mundo. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que piensan y creen y aún nos enseñan que Dios solamente ama a los elegidos, a los escogidos y no al mundo entero. Y de hecho he sido informado por alguna persona que vino y me contó esto, que alguien andaba diciendo, no en esta congregación, sino alguien que había escuchado, que yo no creo que Dios ama al mundo entero. Pero permítame dejar verdad en constancia esta mañana, en beneficio de aquellos que a veces nada más escuchan lo que quieren oír y no toman el tiempo para oír toda la enseñanza. Y déjenme decirles que Dios ama al mundo. Dios ama a la humanidad. Y no podemos negar eso porque nos dice aquí que Dios amó al mundo, ¿verdad? De tal manera que envió a su Hijo. En el libro de Tito, el capítulo 3, versículo 4 y 5, en la Biblia de las Américas, nos da este punto otra vez el apóstol Pablo cuando dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, dice, nuestro Salvador y su amor hacia ¿quién? Hacia la humanidad. Dios tiene amor por la humanidad, por el mundo. Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Note que Dios manifestó, ¿verdad?, su bondad, su amor. ¿Cómo? Dice, cuando Él mostró su amor hacia la humanidad enviando a Jesús, nuestro Salvador. Dios ama a todo el mundo, a toda la humanidad. Diga humanidad. A veces lo decimos de esta manera, Dios ama a todo hombre, pero no estamos hablando nada más del hombre masculino, estamos hablando de la humanidad. Entonces, su amor se extiende a toda persona como parte de la humanidad en todo tiempo. Y esta, la Biblia nos dice, es la bondad de Dios, porque Dios es bueno. Ahora, el amor singular, especial, escúcheme, salvífico de Dios es solo para los elegidos. Esto no excluye el amor de Dios universal que Dios tiene de compasión, verdad sincera, por la humanidad pecadora. Pero tenemos que hacer esta distinción, como lo dije al principio. Hay un amor universal que Dios mostró a la humanidad y muestra hacia la humanidad. Y hay un amor especial, salvífico, ¿verdad? Un amor singular por sus hijos. Por eso Dios llama a los creyentes en Cristo, ¿verdad?, amados. Y eso es un término que la Biblia usa específicamente en el Nuevo Testamento cuando se refiere a la gente que le pertenece a Dios, a los salvos, a los hijos de Dios. Les llama amados. Algo que no se usa en la Biblia cuando se refiere a la gente que está perdida. Dios los ama, tiene un amor especial, tiene un amor universal, como digo, para ellos. Es compasivo, es bueno, y vamos a ver esta mañana este amor. En Marcos capítulo 10, quiero que vea conmigo en el versículo 18, Jesús, viene un hombre, ¿verdad?, rico a Jesús y le dice, maestro, o buen maestro. En el versículo 18 Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Ahora, captemos esto porque viene de las palabras del maestro, de Jesús. Jesús nos dice, no hay ningún bueno, solamente ¿quién? Dios. Ahora, a veces personas creen que Jesús estaba diciendo que él no era bueno. No, él estaba tratando de hacer un punto a este hombre que venía, lo veía él como cualquier hombre, pero maestro, inclusive, y le dice, buen maestro, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno. O sea, bueno completamente, totalmente en su carácter, y ese es Dios. Dice, los mandamientos sabes, verso 19, no adulteres, no mates, no hurtes,
No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, ¿qué dice? Le amó. Aquí está Jesús, note, hablando con un hombre que es religioso pero está perdido. Y él le dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué debes hacer? Dice, bueno, guarda los mandamientos. Bueno, pero todos esos los he guardado desde mi juventud. Y Jesús mirándolo, lo amó. Dice, y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, aquí está este hombre, ¿verdad? Y Jesús desafía aquí la bondad de cualquier persona, excepto Dios mismo, de ser bueno, porque solo Dios es bueno. Ahora alguien diga, bueno, pero nosotros también somos buenos a veces, sí, pero no, la bondad que nosotros tenemos no es una bondad enteramente pura. Muchas veces la bondad que hacemos es por beneficio propio, pero Dios es bueno enteramente porque Él es santo, sin pecado, totalmente de su naturaleza. Dios es el único que es bueno. Así que este hombre, dice la Biblia, que se entristeció, se afligió por la palabra que Jesús le dijo. Te falta una cosa, ¿y qué era eso? Que él tenía las posesiones como Dios en su vida. No se podía deshacer de ellas. Cuando el Señor le dijo, bueno, ve, vende lo que tienes, da a los pobres, ven, sígueme. Ve, ¿a quién le dijo Jesús esa palabra? Sígueme. A los que llamó para ser apóstoles, ¿verdad? Les dijo, ven, ven en pos de mí, sígueme. Y aquí tenía la oportunidad de seguir al maestro, pero no lo hizo, porque para este hombre había algo más importante que la vida eterna, fíjese, porque le había preguntado, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Buen maestro. Y Jesús le dijo, ¿qué dice la Biblia? Bueno, dice, todos estos mandamientos los he guardado yo. No sé si era orgullo o qué, pero ninguno de nosotros diríamos, yo he guardado todos los mandamientos, sin engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, lo veo con amor. Me imagino que como nosotros hacemos, ¿verdad? Volteamos los ojos cuando alguien dice algo que sabemos que, o sea, ¿qué te pasa, no? Pero el Señor lo amó, lo vio con compasión. Aunque era una persona, ¿verdad?, perdida, una persona religiosa solamente, ¿verdad?, andaba en sus propias cosas, era esclavo al materialismo, se fue afligido, triste porque tenía muchas posesiones, no se pudo deshacer del Dios que estaba en su vida, que eran las posesiones. Ahora Jesús lo amó abiertamente, aunque él lo rechazó, aunque él no se arrepintió, ¿verdad?, de su idolatría, ¿verdad?, que era lo material. No se sometió a la palabra que Jesús le dio y Jesús lo amó. ¿Por qué? Porque Dios ama a la humanidad. Aun cuando está en su rechazo, aun cuando está, ¿verdad?, no respondiendo a la verdad de Él. Y este no es el único lugar en la Biblia donde nos habla del amor universal de Dios. Incluso de aquellos, como digo, que se alejan de Dios. Vamos a Isaías 63 y el verso 7. Vamos a leer aquí. Aquí vemos en el Antiguo Testamento algo similar. Vemos el amor universal de Dios por el pueblo que es idólatra, que se ha alejado, muchos de ellos, de Dios. Y dice el versículo 7, Isaías 63, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de ¿qué? De Israel. O sea, está hablando de la nación, del país de Israel. Dice que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Note, Dios los ha tratado con ellos con misericordia y multitud de piedades. Y sigue diciendo, verso 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador.
Note eso en su Biblia, quizás subráyelo ahí. Dice, y fue su Salvador, o sea, se convirtió en el Salvador de la nación. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Él se identificaba con el dolor, con lo que ellos pasaban por la dureza de su corazón en el desierto muchas veces, ¿verdad? Que lo rechazaron. Dice, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿De qué está hablando ahí? Que los redimió y los trajo, los sacó. El ángel los liberó, los salvó y los levantó todos los días de la antigüedad. Está hablando de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios se convirtió en el Salvador, ¿verdad?, de Israel, de la nación, que Él extendió a toda la nación. Pero ¿sabe usted que toda la nación de Israel no eran creyentes? Muchos de ellos se negaron, muchos de ellos eran idólatras, muchos de ellos murieron en el desierto, nos dice la Biblia. Pero aquí en el versículo 8 dice, Él fue su Salvador, el Salvador de la nación, en el sentido de que Él una vez más los había sacado y los había librado de la esclavitud de Egipto. Esto no se refiere a una salvación eterna, sino una salvación, ¿verdad?, temporal, una relación que Él tuvo con esta nación terrenal. Mire lo que dice el verso 10. Mas ellos, aunque Dios les mostró ¿qué? Clemencia, Él les mostró misericordia, piedad. Dice, ellos fueron ¿qué? Rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. Por lo cual, y note esta frase, se les volvió ¿qué? Enemigo. Dios, que se había tomado el lugar de Salvador a la nación, salvándolas de Israel, sacándolas de una esclavitud física a este pueblo, ¿verdad? Ahora, por su rebelión, dice, provocaron al Espíritu Santo en su continua desobediencia y Él se volvió enemigo. Note, el mismo que los había, ¿qué? Liberado de la esclavitud de Egipto. Y Él mismo, o sea, Dios mismo, peleó contra ellos. En el verso 17 vemos que Dios, tomando esta posición de adversidad con la gente rebelde del pueblo, no con todo Israel, como vamos a ver ahorita, sino con aquellos que eran parte de la nación, pero no eran creyentes. Eran idólatras, eran rebeldes, no obedecieron nada de lo que Dios les había dicho y Dios se volvió enemigo en contra de ellos. Y note lo que dice el verso 17. Dice aquí, ¿por qué, oh Jehová, está diciendo el escritor, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Ahora, ¿qué está describiendo él? Él está describiendo aquí una condición donde Dios ha juzgado al pueblo, ha tomado un acto, una acción judicial en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos se habían rebelado, no eran ellos realmente hijos, sino solamente parte del pueblo, parte de aquel pueblo judío que Dios había liberado de esclavitud. Pero noten lo que dicen, ¿por qué nos has hecho errar en tus caminos? Ahora, el escritor no le está echando la culpa, es porque lo lee eso y dice, pues ellos le están echando la culpa a Dios. No, están declarando ellos su condición. Estamos errados en nuestro camino y tú endureciste nuestro corazón para temerte. Y como digo, es un acto de juicio que Dios ha traído sobre el pueblo rebelde. Y note lo que dice el escritor, vuélvete por amor de tus siervos y por las tribus de tu heredad. Vuélvete, o sea, vuélvete a nosotros, porque si tú te vuelves a nosotros, nosotros podremos, entonces nuestro corazón podrá temerte una vez más. La condición de errar en el camino, la condición de estar endurecido en el corazón, escúcheme hermano, es un acto de juicio de Dios sobre aquellos que se rebelan y no quieren tener nada con Dios.
Lo vemos en Romanos capítulo 1, donde Dios dice que Él viene y la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia y impiedad de los hombres que suprimen la verdad, por su injusticia. Y dice la Biblia que ellos no quisieron retener a Dios en su entendimiento y Dios los entregó. Dios los dio a todas estas esclavitudes. Muchas de ellas eran, la perversidad. ¿Verdad? Todo lo que trae al hombre en una caída, ¿verdad? Moral, espiritual. Y aquí vemos que Dios hizo lo mismo con ellos cuando Él se volvió su enemigo. Él peleó en contra de muchos que estaban en este pueblo y los hizo errar. O sea que Él confirmó su camino. Y podemos aprender algo aquí, hermanos de Dios. Si usted o yo continuamos en rebelión, Dios nos permite que nosotros sigamos, y esa rebelión no nos podemos salir de ella. No encontramos más el temor de Dios. Y el hombre perdido, cuando sigue y rechaza y continuamente rechaza el consejo de Dios, la palabra de Dios, al fin es confirmado en eso que él escogió, pero ahora no tiene salida, porque Dios lo ha confirmado. Y es lo que el escritor está diciendo: nos has hecho errar en nuestros caminos, no podemos salirnos de ellos. Endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete, oh Dios, ora él, por amor de tus siervos. Ahora, Israel, muchos de ellos, ¿verdad?, murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida, porque no todos los que salieron de Egipto, escúcheme, eran realmente hijos de Dios. Ellos tenían un pacto con Dios, ¿verdad?, temporal, como nación, y Dios los salvó de Egipto. Pero note conmigo, vamos a Romanos capítulo 9, porque Pablo nos da una explicación de esto. Porque Israel y los líderes religiosos, ¿se acuerdan ustedes? Fueron los que entregaron a Cristo para ser crucificado en la cruz. Los mismos judíos lo entregaron a aquel que era el Mesías. Ellos no lo creyeron, no creyeron lo que él predicaba, y al fin lo entregaron para ser crucificado. Y esto nos trae a considerar una pregunta, ¿verdad? Cuando estudiamos la Biblia, Dios le dio una promesa a Abraham, que su descendencia sería su pueblo, ¿sí o no? Sí. Dios le dijo: yo haré de tu descendencia, ¿verdad?, la multiplicaré más que las estrellas del cielo. Y dijo: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le hizo esa promesa a Abraham. Entonces, cuando los judíos rechazaron a Cristo como el Mesías, la pregunta que venía entre muchos de los judíos que creyeron en él es: ¿acaso, verdad, falló la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que el pueblo, verdad, de Israel sería salvo. Dice Pablo en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Falló la promesa de Dios a Abraham? No, Pablo dice, la palabra de Dios no ha fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. Note, no todo el que es descendiente de Israel, o sea, hebreo, judío, son israelitas. Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino, Dios le dijo: en Isaac te será llamada tu descendencia. Verso 8. Esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Ahora Pablo, obviamente por revelación del Espíritu Santo, cuando le dicen entonces la promesa de Dios falló, porque el pueblo en gran manera rechazó a Cristo como el Mesías. Pablo dijo: no, el pueblo que lo rechazó no eran los hijos de Dios, no eran el pueblo verdadero de Dios. Note, no todos porque descienden de Israel son israelitas. Qué extraño esa frase, ¿verdad? Es como decir: no todos los que nacieron en México son mexicanos. ¿Cómo? A ver, otra vez. ¿Verdad? No todo el que desciende de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, que era la descendencia que Dios iba a bendecir, dijo: son todos hijos. ¿Por qué? Porque Dios había escogido uno de los hijos, ¿verdad?, de Abraham, Isaac, por el cual él iba a llamar o iba a traer
descendencia. Nos quiere decir que Dios toma y hace decisiones, Dios escoge, Dios elige. Y Dios eligió que por Isaac vendría la descendencia que Dios iba a bendecir. Note el verso 8. No son los hijos de Dios. No los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, ellos son contados como descendencia. Ahora vamos al capítulo 11 de Romanos. Pablo hace la pregunta, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Aquí viene la pregunta. Entonces, ¿falló la promesa porque Dios dijo que iba a bendecir a Israel? Pablo dice, sí, pero no todo el que desciende de Israel es israelita. Y no todos los que descienden de Abraham son hijos. ¿Ha desechado Dios su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios lo conoció de antes. En versículo 4 dice, en la mitad del versículo dice, me he reservado, dijo Dios, ¿qué? 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, stay with me please. Queda un remanente escogido note, escogido. Dios tiene un remanente dentro de Israel que Él escogió por gracia. Y son descendientes de Abraham, pero no todos. Y luego dice en el verso 6, y si por gracia, o sea, si Dios escogió este remanente, que es el pueblo de Él verdadero, dentro de Israel, ya no es por obras. De manera que la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Ahora, este remanente escogido fue escogido por Dios por gracia. Y cuando Dios se rebeló como enemigo en contra de aquellos que se rebelaron contra Él, cuando Dios los salvó a toda la nación de Egipto, y luego dice que ellos se rebelaron en contra de Dios, hicieron enojar al Espíritu Santo, o sea, ¿verdad? Se resistieron al Espíritu Santo. Él se convirtió en su enemigo. ¿De quién está hablando? De esos que no eran el pueblo, el remanente de Dios. Y lo podemos aplicar esta mañana de esta manera. No todos los que estamos en la iglesia somos hijos de Dios. No todos los que van a la iglesia son hijos de Dios. Pero somos parte de la iglesia. Pero has nacido de nuevo. Eres realmente alguien que has nacido, te has arrepentido de tus pecados. Porque hay mucha gente que viene religiosamente, continuamente van a la iglesia, pero en su corazón no se han arrepentido. Todavía viven la maldad en sus vidas cotidianas. Y Dios vio a este pueblo que había liberado. Acuérdense, Él fue su salvador, lo salvó de Egipto. Una salvación temporal, por eso dije, no sé, eso no se refiere a la salvación eterna, que ellos eran hijos. En el desierto se rebelaron, mostraron su carácter. Dios se convirtió en enemigo de ellos, aunque había sido su salvador. Aunque los había sacado de la esclavitud temporal de Egipto, ahora por su rebelión, Él pelea en contra de ellos. Y Pablo nos explica aquí que aún en el tiempo, ¿verdad?, de Elías, Él dijo, Señor, yo soy el único. ¿Se acuerdan? Ellos han quemado tus altares. Estaba quejándose contra Israel. Y el Señor le dijo, no eres el único. Yo tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Así también dice, en este tiempo, cuando Pablo escribe esto, dice, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿El pueblo de Israel rechazó al Mesías? Sí, pero no todos. Pablo dice, yo soy un israelita. Y yo he creído en Él. ¿Ve? ¿Quiénes son los hijos de Dios? No los que descienden de Israel físicamente. Los que son hijos de Dios son aquellos que tienen la fe del padre Abraham, que creen en Dios, ¿verdad? Y esa fe les trae la justicia de Dios. Ahora, en Isaías 64, vamos al libro de Isaías un momentito, el verso 5. Ahí en la mitad del versículo dice, he aquí, tú te enojaste, está hablando de la nación,
porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice Isaías, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Está refiriéndose una vez más a la desobediencia, a la rebelión del pueblo de Israel. Dice, Señor, hemos dejado tus caminos, ¿verdad? Tú te has enojado porque hemos pecado. Y hace la pregunta, ¿podremos ser salvos? O sea, un pueblo que está en medio de la esclavitud del pecado. Esto claramente nos da a entender que estas personas a las que se refiere él en Israel no eran convertidas, eran incrédulas, necesitaban ser salvos. Ahora, cuando hablamos de Dios, aquí en este pensamiento de Israel y Dios siendo su Salvador, ¿en qué sentido podemos decir nosotros que Dios se llamó su Salvador? Porque acuérdense, estamos hablando de Dios ama a la humanidad, pero tiene un amor especial y un amor de pacto solamente para los suyos. Y aquí vemos nosotros que Dios se convierte en el Salvador de una nación incrédula, una nación rebelde. ¿Cómo es que nosotros podemos ver en qué sentido que Dios se llama su Salvador? Bueno, vemos que Dios derramó su bondad sobre ellos. Los cuidó en el desierto, a todos. No nada más a Josué y a los que creían en él. A todos los que se rebelaron, también los guardó, muchos de ellos, en el desierto. Les mostró su misericordia, les dio de comer cuando no había que comer. Les dio agua cuando estaban sedientos. Vemos la misericordia de Dios sobre la nación entera. Dios fue tolerante con ellos, Dios fue paciente con ellos. Todos estos son demostración de un amor de Dios para ellos que ellos no merecían. Ahora, esto debería haberlos movido al arrepentimiento, y a muchos de ellos lo hizo, pero a la mayoría de ellos no. Murieron en el desierto, porque ellos, en cambio de recibir la bondad de Dios, se quejaban, se rebelaban, respondieron con incredulidad, con corazones endurecidos, y murieron en el desierto. Pero Dios les había mostrado amor, aunque ellos eran rebeldes. En el capítulo 65 de Isaías, leemos en el versículo 2, note, Dios se apartó de Israel, fue su enemigo, los dejó en sus propias idolatrías, se murieron en el desierto, pero Dios salvó al remanente de Israel. Y Dios escogió para su pueblo gente de otras naciones. Note en el verso 1, Isaías 65, fui buscado, dice Dios, por los que no preguntaron por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, eran los gentiles, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, ahora hablando de Israel, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Dios dice, yo extendí mis manos a este pueblo todo el día. En el desierto, Dios les llamaba a que creyeran en Él, se rebelaron. Y Dios se volvió su enemigo. Murieron, fueron, endurecidos más en su pecado y en su maldad. Y luego Dios le dice por el profeta Isaías, me encontraron ni los que no me andaban buscando. Yo les dije, note, heme aquí, o sea, Dios les habló. Dice, y fue hallado por aquellos que no me buscaban, gente que ni invocaba mi nombre, gente que ni me conocía. Dijo, me encontraron. Y ahí está hablando, como en Romanos, Pablo usa esa escritura en el libro de Romanos para hablar también de los gentiles.
Y dice, la gente que no lo conoció a Dios vino a conocerlo. Y la gente que debía de haber aceptado, lo rechazó. Y por lo tanto, dice, Dios se convirtió en su enemigo. Isaías 65, verso 8, dice, así ha dicho Jehová. Esto es muy interesante. Como si alguno hallase mosto en un racimo, o sea, racimo de uvas, y dijese, no lo desperdicies, porque hay beneficio o hay bendición, porque bendición hay en él. Así haré yo, ¿por quién? Por mis siervos, que no lo destruiré todo. O sea, está dando aquí como un cuadro, ¿verdad? Y dice, como aquel que haya racimo de uvas. Y hay algunas uvas que están perdidas, pero hay unas buenas. Y dice, no lo tires, no lo desperdicies. ¿Por qué? Porque todavía hay bendición ahí. Todavía hay bendición en él. Todavía podemos sacar mosto, vino de ese racimo. Así haré yo por mis siervos, dice. No lo destruiré todo. Dios no se eliminó toda la nación. Eliminó a los rebeldes, eliminó a aquellos que murieron en el desierto. A los religiosos cuando Cristo vino, que no lo aceptaron, ellos murieron en su pecado. Jesús les había advertido, si no creen en mí, moriréis en vuestros pecados. Pero dentro de ese racimo, de ese fruto, había algo que no iba a desperdiciar. Dijo el Señor, no lo destruiré todo, porque ahí está el remanente. Nota el verso 9. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes. Y mis escogidos, ¿quién? Mis escogidos poseerán por heredad la tierra. Y mis siervos, o sea, los que me sirven a mí, habitarán en ella. O sea que Dios estaba diciendo, hay herederos, hay descendencia, pero no son todos. ¿Verdad? No vamos a tirar todo el racimo porque todavía hay bendición en ello. Yo sacaré herederos de Judá, descendientes de Jacob, mis escogidos les llama. Y ellos van a recibir, ellos van a poseer, ellos van a habitar en la bendición de la tierra. Entonces Dios hace esta distinción aquí, pero note, ese amor que Él tiene de elegir a ellos especialmente es un amor especial. Por eso digo, Dios tiene un amor especial para los escogidos. Dios tiene un amor, ¿verdad?, de pacto para aquellos que son sus siervos. Amó a los demás porque fue bueno con ellos. Fue paciente con ellos, fue tolerante con ellos. En ese aspecto, hermanos, Dios ama a la humanidad. Dios es tolerante con ellos. Dios es misericordioso con ellos. Y ellos, Israel, no fueron destruidos, aunque ellos habían rechazado el amor de Dios, la bondad de Dios. Incluso, aunque Él se había nombrado su Salvador, el Salvador de ellos. Ahora, en 1 de Juan 4, vamos a la epístola de 1 de Juan, ¿verdad? Hasta antes de, acá al fin de la Biblia, en 1 de Juan 4. Ahora vemos que en este mismo sentido, Jesús se le llama el Salvador del mundo. Note, Juan dice en 1 de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Salvador, ¿de quién? Del mundo. Ahora, Pablo también escribió en 1 de Timoteo 4:10, y eso la Nueva Traducción Viviente hace más claro este versículo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, dice Pablo, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador. ¿De quién? De toda la humanidad. Dios, Cristo es el Salvador del mundo. Dios, dice, es el Salvador de toda la humanidad. Ahora, escúcheme, esto no quiere decir que Dios va a salvar a todos. Sabemos que no es así, porque la Biblia nos dice que muchos se perderán, muchos van a resucitar a la resurrección de condenación por su incredulidad. Jesús le dijo como a los mismos líderes, como dije en unos momentitos, si no creéis que yo soy Él, moriréis en vuestros pecados.
Entonces, esta frase, Dios es el Salvador de toda la humanidad, uno, no quiere decir que Él va a salvar a todos. Quiere decir que Él es el único Salvador que la humanidad tiene oportunidad de ser salvo. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios, no hay otro Salvador. Él es el único. Entonces hay un Salvador solamente para la humanidad, pero noten lo que dice el versículo al terminar. Y en especial, ¿en qué? O sea, especialmente de los creyentes. ¿Ve? Él es el Salvador de toda la humanidad porque no hay otro Salvador. No podemos decir, bueno, Dios es el Salvador de los que creen en Cristo y Buda es el Salvador de los que creen en el budismo. No, todos son dioses falsos, nada más hay uno. Por eso el Salvador es el Dios vivo, es el Salvador de todo el mundo. No porque salva a todos, sino porque todos los que quieran ser salvos tienen que venir a Él, porque Él es el único, no hay otro. Y especialmente dice, es el Salvador de los que creen, o sea, los creyentes. Él es el único Salvador a quien todo el mundo puede volverse para el perdón y para la vida eterna. ¿Verdad? Hebreos 4:12, si me recuerdo bien, dice que no hay salvación en ningún otro, solamente en Cristo. ¿Verdad? No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque nada más hay un Salvador. Y ese Salvador es el Salvador de la humanidad. Dios ama a la humanidad con un amor universal, porque todos ellos son la creación de Él. Y simplemente para terminar este punto, el amor universal de Dios hacia la humanidad es un amor de benevolencia, o sea, un amor de bondad. Dios es bueno en su actitud hacia los que están perdidos, hacia los que lo rechazan, hacia los que, verdad, no obedecen sus mandamientos. Su amor es un amor benevolente, bueno, pero también es un amor de buena voluntad. O sea que Dios también no solamente tiene una actitud buena hacia el mundo en querer ser misericordioso y bendecirlos, sino también en el hecho y la intención, Dios tiene buena voluntad así a los que lo rechazan, a los que son reprobados inclusive en el mundo porque han rechazado su salvación. Y quiero esta mañana, antes de terminar, hablar de 4 aspectos, o quiero empezar más bien, aunque no lo voy a terminar, del amor benevolente de Dios. ¿Qué quiero decir cuando digo el amor benevolente de Dios? El amor de su bondad hacia un mundo que está en esclavitud del pecado. Dios muestra estos 4 aspectos, vamos a verlos en la Biblia. Primero, la gracia común. Diga conmigo, gracia común. O sea, una gracia que Dios tiene comúnmente para todos. Esto habla de una gracia universal. Y luego, la compasión. Número 2. Número 3, la amonestación. Es otro de los aspectos del amor benevolente de Dios. Y por cuarto, la oferta universal del Evangelio. Una vez más, la gracia común, la compasión, la amonestación y la oferta universal del Evangelio. Todos estos son los aspectos del amor de Dios para la humanidad. Vamos a ver el primero, y quizás es el único que vamos a poder cubrir esta mañana, la gracia común. Cuando hablamos de la gracia común, es un término realmente que los teólogos usan para describir la bondad de Dios. Todos digan bondad. Que Él muestra universalmente hacia toda la humanidad. Dios amó al mundo. Dios tiene amor universal para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él es bueno para con todos. Él muestra misericordia. Él es paciente para todos los que no han venido a Él. Esta gracia común se muestra a la humanidad. Y realmente en esta gracia común que Dios muestra hacia la humanidad universalmente,
tiene varias cosas que esta gracia hace. Número uno, restringe el pecado y los efectos del pecado en la raza humana. ¿Y cómo hace esto? Bueno, Dios lo hace a través de que Él ha puesto una conciencia en todo hombre, en toda la humanidad. El hombre tiene un testimonio interno de lo que es el bien y el mal. Inclusive desde niños nacimos, ¿verdad? Y como niños se nos tiene que enseñar cómo hacer lo bueno, porque lo malo viene, ¿verdad? Por nacimiento. Usted tiene que enseñarle a un niño no cómo ser malo, tiene que enseñarle cómo ser bueno, porque ya viene, ¿verdad?, contaminado con el pecado que Adán, nuestro padre, nos pasó a nosotros en nuestro corazón. Así que Dios restringe el pecado por medio de su gracia que Él muestra a todos. Cuando Dios retire esa influencia, en los últimos días, la Biblia dice que Dios quitará a aquel que restringe, aquel que está sosteniendo de que se rompa, ¿verdad?, esa pared y empiece a fluir toda la maldad del hombre. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, en nuestro mundo gente mala, pero todavía hay gente que no es tan mala o hace cosas buenas. Pero vendrá un tiempo, hermanos, cuando Dios va a quitar esa influencia de su gracia, y cuando Dios quita la influencia de la gracia, la bondad que restringe el pecado, vamos a ver, o quizá no nosotros porque no estaremos aquí, pero el mundo va a ver maldad como jamás se ha visto. Y creemos que hemos visto cosas malas. Espérese, lea el libro de Apocalipsis, va a ver usted la maldad que va a desatarse por el imperio de las tinieblas y la maldad por los demonios que van a ser, sueltos en el mundo. Así que Dios en su gracia común restringe, ¿verdad?, mucha de la expresión del pecado de la raza humana. Ahora, la vileza de la humanidad, como digo, la hemos visto, pero en una manera no completamente suelta de rienda, si podemos decir así. Porque el hombre, la humanidad perdida, es totalmente depravada en su naturaleza. ¿Y qué quiero decir cuando digo el hombre es totalmente depravado? Antes de venir a Cristo, toda persona, ¿verdad?, tenía un corazón depravado. Quiere decir que no que todos son tan malos como pueden ser, pero que todos hemos sido dañados por el pecado. Y que toda parte de nuestra naturaleza, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, todo ha sido afectado por el pecado del hombre. No hay ninguno de nosotros. En Romanos 3, versículo 10 nos dice, está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Cuántos? Ni uno. Por eso cuando el hombre vino y dijo, Jesús, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay ningún bueno, solamente uno. Es Dios. Y aquí Pablo nos recuerda, no hay ninguno que es justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. O sea, esta es la condición del hombre caído, del hombre en el pecado. Todos estuvimos ahí, si le pertenecemos hoy a Cristo. Todos estuvimos en esa condición. Verso 12 dice, todos se han descarriado, a uno se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. Debe subrayar eso en su Biblia. No hay nadie que haga lo bueno. O sea, nadie que haga lo bueno con una pureza completa de corazón como lo hace Dios. Es el único bueno. Dios es el único que hace las cosas, ¿verdad?, con un corazón completamente puro. Y note la frase otra vez, no hay uno solo. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Si usted ve aquí muy detalladamente y cuidadosamente el versículo 11 y 12 o 10 al 12, va a ver esas palabras. No hay ni siquiera uno, no hay nadie, todos se han descarriado, no hay, no haga lo bueno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay, ni siquiera nadie, todos.
O sea que la Escritura nos está diciendo, la condición del hombre caído es una depravación completa y total de todas sus facultades. La mente, el espíritu, el alma, todo está corrompido. En Efesios 2:1 Pablo dijo que nosotros éramos antes, dijo, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estábamos muertos. Y todos por naturaleza compartíamos de esa muerte que el pecado nos trajo a nuestra condición. En Tito capítulo 3 y verso 3, ahí en el versículo, a la mitad del versículo dice, todos nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjese la condición. Rebeldes, ese era el pueblo de Israel. Esclavos de concupiscencias, de delitos o deleites diversos, malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos, dice, los unos a los otros. No solamente teníamos eso contra otros, sino vivíamos en ello. Esta era la naturaleza del hombre. Así que vemos que la naturaleza, o más bien la gracia común de Dios, la bondad de Dios por la humanidad, es aquello que restringe toda esta condición que está en el hombre de que se desate completamente. Porque si usted quita todo freno, toda barrera, ¿verdad?, a la insensatez, a la rebelión, a la malicia, a la envidia, que no haya ninguna ley que pueda detener eso. ¿Y sabe usted cómo va a ser el mundo? No queremos vivir en ese mundo. Porque cuando se quita aquello que restringe, todo se suelta y se pone muy difícil. Así que la gracia común de Dios restringe la expresión completa de la maldad. ¿Por qué? Porque Dios nos puso una conciencia por dentro. Todos podemos ser malos, pero algo adentro nos dice que no debemos de ser así. Algo nos dice que estamos haciendo algo que no debemos hacer. También la gracia común de Dios, número 2, pone restricciones morales sobre el mal. Y otra vez, el comportamiento maligno. ¿Por qué? Porque Dios puso dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad?, la ley escrita en nuestros corazones. Note Romanos 2:14 dice, pero cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, la ley de Moisés, los gentiles no recibieron la ley, fueron los judíos los que la recibieron. Dice, ellos no tienen la ley, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Sí, los gentiles no tenían la ley de Dios que Dios le dio a Moisés. No hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio. No. Sin embargo, la gente que no tenía esa ley todavía sabía que esas cosas no se deberían de hacer. Y Pablo dice, ¿por qué? Porque Dios escribió, note el verso 15, dice, estos aunque no tengan la ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándolos o defendiendo sus razonamientos. O sea que el hombre razona y se defiende o se acusa, ¿verdad?, conforme a lo que su corazón le dice. ¿Por qué? Porque Dios escribió su ley en el corazón. Dios sabe. Y yo digo de esa manera, aunque la persona no tenga la ley de Dios que dice no hurtarás, cuando alguien quiere robarse algo, siempre mira para todos lados a ver si nadie lo está viendo, ¿sí o no? No simplemente va y la toma, no, se cuida. ¿Qué me estará viendo alguien? A ver, ¿por qué? ¿Qué es eso? El corazón. El corazón le está diciendo lo que vas a hacer no está bien, por eso te estás escondiendo, por eso te estás cuidando. Y lo acusa, dice Pablo aquí. Dios, por medio de su gracia común, amó al hombre que le puso por dentro una restricción moral sobre su comportamiento y le llamamos conciencia. Da testimonio a su conciencia. Número 3, la gracia de Dios común no solamente restringe la expresión completa y total de la maldad, no solamente pone restricciones morales sobre el mal comportamiento, pero mantiene orden también en la sociedad
dando gobiernos a las naciones, hablando que Dios es soberano sobre todas las naciones. Dios mantiene el orden social a través de la existencia del gobierno humano. Romanos capítulo 13, Pablo por eso nos dice, sométase toda persona a la autoridad superior. Está hablando aquí de las autoridades, ¿verdad?, civiles, las autoridades de la nación, del estado, del país. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Dios delegó autoridad civil a los gobiernos civiles para mantener el orden. Esa es parte de la bondad de Dios para el hombre. Cuando no hay gobierno, cuando no hay autoridad, todos están por sí mismos y el hombre se destruye a sí mismo. Pero Dios, en su gracia y en su amor por el mundo, para mantener orden en la sociedad humana, soberanamente dio gobiernos. Él pone y quita gobernantes. Esa autoridad es delegada y viene de parte de Dios. Y dice, versículo 2, de modo que el que se opone a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. El que rechaza la autoridad delegada por Dios, rechaza a Dios. Está rechazando el amor que Dios tiene por la humanidad para guardar orden. Y dice, entonces, los magistrados, ¿verdad? Ellos son puestos por Dios para mantener el orden. Verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Lo bueno. ¿No quieres temer la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás que alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Note, la autoridad civil que existe es delegada por Dios, sea buena o sea mala. A veces, pero ¿cómo es que Dios pone una persona que va a regir y va al país o al estado de la nación que es mala? Porque Dios también juzga a través de líderes. Y nosotros tenemos los líderes que nos corresponden. Si queremos tener líderes que temen a Dios, debemos ser un pueblo temeroso de Dios. No podemos romper nosotros la ley y esperar que Dios nos bendiga con el orden. ¿Por qué? Porque Dios da al pueblo el liderato que necesita o que merece más bien. Entonces dice aquí, Él es servidor de Dios. Los líderes, aunque no le conozcan, aunque sean personas incrédulas, pero están en el poder, están ahí por permiso de Dios. Dios sabe por qué los tiene ahí. Dios sabe por qué tenemos el presidente que tenemos, gloria a Dios. Dios sabe. Entonces dice, y nosotros tenemos que reconocerlo, es servidor de Dios para nuestro bien. Y si haces lo malo, teme, porque no es en vano que lleva la espada. El Estado, el gobierno tiene el poder de la espada. Hay gente, y algunos cristianos también dicen, es que yo no creo en la muerte, ¿verdad? Capital, cuando ponen a alguien a muerte. Bueno, es bíblico. Dios le da el poder, no a ti ni a mí, no a personas. Dios le da el poder al Estado. Dios le da poder al gobierno para poner a muerte a alguien que ha sido, ¿verdad?, criminal o ha cometido violencia, ¿verdad?, extremas. Y dice aquí, el Estado lleva la espada. La espada es el instrumento para matar. Amén. Entonces, el Estado la tiene. Tú y yo no la tenemos. El Estado la tiene. Nosotros tenemos otra espada. La espada del Espíritu. Esa espada sí la podemos nosotros llevar y usar. Pero la espada de verdad del juicio capital le pertenece al Estado. Dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios le da el poder al Estado, al gobierno, de poner a muerte y castigar a aquellos que hacen lo malo. ¿Ve? Es parte del amor que Dios tiene por la humanidad. Le da la habilidad de mantener el orden. A veces no lo vemos de esa manera, pero Pablo nos los explica para que sepamos cómo ama Dios al mundo. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios ama al mundo? Que Dios universalmente ama a todos. No quiere decir que Él está contento con todo lo que el mundo está haciendo. No estaba con Israel, se convirtió en enemigo de ellos, aunque era su Salvador. Dios
tiene un amor que de misericordia, de tolerancia, de paciencia en contra aún del mundo perdido. Ahora, por último, la gracia de Dios, el amor de Dios, no solamente nos restringe la expresión completa de la maldad, pone restricciones morales sobre el comportamiento malo, dándonos conciencia. No solamente nos da gobiernos para mantener el orden, sino también nos permite disfrutar de y admirar la belleza y la bondad. Y he dicho en otras ocasiones, ¿usted disfruta de sus hijos, ama a sus hijos? Es creyente, pero hay gente que no es creyente y ama a sus hijos y los disfruta. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios les da esa habilidad de poder disfrutar la belleza y la bondad, aunque no se lo merecen. Aunque Dios debería juzgarlos, Dios les da la expresión de ese amor, de ese disfrute, ¿verdad? De la belleza y la bondad de Dios. En el Salmo 50, verso 1, dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, o sea, por todos lados. Perfección, dice de Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Dios en su hermosura resplandece sobre todo el mundo. Dios bendice en esta gracia común a todo el mundo. No porque está agradado con el mundo, no porque ellos son hijos de Dios. Usted ha oído la frase, la gente que dice, todos somos hijos de Dios. Recuerde esto, no. Todos somos creación de Dios. Los únicos hijos de Dios, dice Gálatas capítulo 6, son los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Los israelitas decían, y le dijeron a Jesús, cuando Él venía y se los enfrentaba, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan que le dijeron a Jesús? ¿Y qué les dijo Jesús? Si ustedes realmente fueran verdaderos hijos de Abraham, no me quisieran matar a mí. Esto no hizo Abraham. Ustedes son de su padre, el diablo. Así que Dios ama a toda la humanidad con un amor universal y reserva su amor especial, su amor de pacto para sus hijos. No le dé gracias a Dios, que es un Dios de amor. Aleluya. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da revelación para poder conocerte, conocer tus caminos, conocerte como el Dios de amor. Fuiste tan paciente con nosotros cuando andábamos, Señor, en nuestra esclavitud, en nuestra rebelión, enemigos, como dice tu palabra, en nuestros pensamientos y nuestras acciones. Pero tú enviaste al Salvador, tú nos salvaste, tú nos viste, Señor, inclusive antes de que nosotros te conociéramos. ¿Cómo no podemos agradecerte, Señor, por ese amor tan hermoso? Ese amor especial que tú tienes de pacto para con tu pueblo, que nos llamas tus amados. Y te damos gracias también que eres el Salvador de toda la humanidad. No hay otro Salvador, solamente tú. Quizá de esta mañana, si tú estás aquí o estás viéndonos por internet y no has entregado tu corazón a Cristo, que ahí donde estás le digas, Señor, gracias por amarme, por ser misericordioso, paciente conmigo. Cuando he andado en el pecado, tú me llamas a arrepentirme, tú me llamas a tu lado. En este momento, Señor, abre los ojos y el entendimiento de aquellos que escuchan, que puedan venir a ti, el único Salvador de todo el mundo, especialmente de los que creen. Y Señor, dales gracia para venir a ti y creer. Sácalos, Señor, de aquella esclavitud del pecado donde se encuentran. Te agradecemos, Dios, por enseñarnos tu palabra, por ministrarnos, Señor, de tu amor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Dios les bendiga.